Y bien, como parte del material que hemos venido analizando respecto a relaciones y funciones, aquí en esta diapositiva podemos ver nosotros una línea. Bien, esta línea representa, digamos, la unidad en geometría, es decir, una línea es una línea nada más. Dos líneas pueden representar dos líneas paralelas o dos líneas que se entrecruzan entre sí, como en el plano cartesiano. En el número 3 voy a obtener tres líneas paralelas, tres líneas que se cruzan, o también puedo obtener un triángulo equilátero, que es el triángulo de lados iguales, o el isósceles, donde todos los lados son diferentes, dos lados, perdón, son iguales y uno diferente a los otros dos. Y el escaleno, sus ángulos son escala, el más chico, el más grande y el máximo. Y el triángulo rectángulo, que es un escaleno, pero su característica es que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, con una línea, pues no se puede hacer muchas cosas. Ya con tres líneas se pueden formar diferentes figuras. Con cuatro líneas, entonces ya tenemos figuras geométricas, ¿sí? Como las que vemos aquí. Entonces, aquí podemos ver el cuadrado, que es el más común de las figuras geométricas que conocemos. Después está el rectángulo. Sí tiene cuatro ángulos rectos, también este tiene cuatro ángulos rectos. La diferencia con el cuadrado es que todos de sus lados son iguales, de la misma distancia, y los otros dos son iguales entre sí, pero siempre formando ángulos de 90 grados. Es la característica del cuadrado y del rectángulo. No así del rombo. El rombo puede tener los cuatro lados iguales, pero el ángulo va a diferir. Los ángulos de sus vértices pueden ser diferentes. Y el romboide, que está un poquito inclinado, sus lados también son iguales, pero también sus ángulos son diferentes. Solamente los ángulos contrarios son iguales. Es decir, este ángulo es igual a este ángulo es igual a este. ¿Sí? Y en el trapecio, estos dos ángulos de arriba son iguales a ellos entre sí y los dos ángulos de abajo son iguales entre sí. Tiene una base o un lado más grande, hay otro más pequeño y los otros dos iguales entre sí. Puede haber un trapezoide. Cuando el trapezoide se denomina trapezoide, este lado tendría que ser menor que este o este menor que el otro. Entonces habría una inclinación en la base, en la parte de arriba, un poquito pronunciada, y a ese le llamaríamos trapezoide. Ok. Aquí en la siguiente presentación, lo que estamos analizando, bueno, son nada más las figuras de lados diferentes. El de 5 lados se llama pentágono. Hay pentágonos irregulares, ¿ok? Como este y este otro. Pueden ser diferentes. El pentágono regular, todos sus ángulos internos tienen la misma medida, ¿ok? Y todos los ángulos internos suman 360 grados, ¿ok? Tenemos el de 6 lados también, y puede ser irregular cuando sus lados sean más grandes unos que otros. Es regular cuando todos sus lados miden lo mismo, pero es irregular cuando algunos de sus lados miden más. Si tuviéramos una figura de 12 lados, ¿sí? Ya tendríamos, por ejemplo, el pentágono, el de 6 es el hexágono, el de 7 el heptágono, el de 8 octágono, 9 nonágono, 11 un decágono, 12 dodecágono, 13, ya de ahí en adelante le vamos a llamar polígonos, que tienen muchos lados. Aquí tendría yo uno de 12. Vamos a imaginarnos yo entonces que tuviera uno de 564.356.780.456.435.673 lados. Si pudiera yo dibujar una figura de esa sería más o menos la figura. Entonces, el círculo perfecto, que todos sus lados sean curvitos, o sea, no se puede lograr. ¿Sí? El círculo no es otra cosa más que una figura o un polígono de lados infinitos.
sea, tiene infinidad de lados, pero el círculo propiamente no existe. ¿Ok? Este círculo está formado por diferentes figuras y de acuerdo a las líneas que puedan tocar ese círculo, vamos a obtener, por ejemplo, el radio, que es muy conocido y muy utilizado para calcular el área de un círculo, el diámetro también, que es el lado más lejano que une al otro lado más lejano de un círculo perfecto. Y el radio va del centro exacto hacia el lado más lejano. Cualquier lado es más lejano del centro. Sin embargo, de aquí tenemos que tener mucho cuidado porque el diámetro puede ser que esté un poco recorrido hacia los lados y entonces ya no va a ser un diámetro exacto. Esta distancia de aquí a aquí, si se pasa del centro hacia la derecha un poco, ya no se llama diámetro, ya se llama cuerda. ¿Por qué? Porque disminuye en la medida que se va acercando a la orilla. Entonces, la cuerda puede crecer de acuerdo a la distancia al lado más lejano del círculo. ¿Sí? La cuerda va a variar. Y la tangente es una línea que toca un solo punto del círculo, un solo pequeño lado del círculo. Eso se le llama tangente. Y de aquí vamos a sacar algunas otras deducciones. Por ejemplo, este ángulo recto es el que mide 90 grados. Un ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados y un ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. ¿Ok? Esos serían sus nombres. Un ángulo cóncavo es el que va más allá de los 180. El ángulo llano mide 180 y es un medio círculo. Y el ángulo completo es el de 360 grados, que es el que forma el círculo que comúnmente conocemos. Eh, Aquí ya tenemos otra vez el ángulo cóncavo de más de 180 grados. Esto no es otra cosa más que un repaso de lo anterior. Bueno, no un repaso, sino que es un material que quedó ahí todavía rezagado, pero ya lo vamos a limpiar. Entonces, a estos dos ángulos, cuando dos rectas se cruzan, estos dos ángulos se llaman opuestos. Por lo tanto, estos otros de acá también se llaman opuestos. Y miden exactamente lo mismo. Los ángulos opuestos siempre miden exactamente lo mismo, porque las dos son rectas perfectas. ¿Ok? Aquí tenemos entonces nuevamente los ángulos opuestos por el vértice. Si este mide 125 grados, este también va a medir 125 grados. Por lo tanto, para completar este, 180 grados, si este mide 125, el otro tiene que medir 55. ¿Ok? Si este mide 125, por fuerza este también tiene que medir 55 grados. Por lo tanto, los opuestos son exactamente iguales. Cuando dos líneas se unen, ¿ok? Esta, con relación a la amarilla, las dos amarillas son paralelas. Quiere decir que están a la misma distancia. Cualquier punto de ellas está a la misma distancia y jamás se van a cruzar en el infinito. Ni en este cuadrante. Entonces, cualquier línea que atraviese estas dos rectas paralelas, este ángulo con este va a tener la misma medida. Y si hay otra recta, bueno, estos ángulos espejo van a ser iguales, idénticos en medida. Y los contrarios también, por lo tanto. ¿Ok? Y así podemos calcular y jugar con las matemáticas y todos los ángulos nos vamos a dar cuenta que van a medir lo mismo siempre y cuando atraviesen la misma recta en cuestión, las rectas paralelas. Aquí tenemos una ilusión óptica. Si nos fijamos nosotros, esta base, comparado con la perpendicular, aparentemente esta distancia o la distancia de esta figura es menor que la de arriba, que esta de acá. Sin embargo, detengan el video, tómenle la medida, tanto a esta como a la que está hacia arriba, y se van a dar cuenta que miden exactamente lo mismo. Bien, dejamos hasta aquí, no les quito más tiempo, se nos acaba el tiempo, 11:30. Mañana nos vemos a la misma hora.
y en unos minutos subo el material para que estemos al pendiente y al corriente.